Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Nosotros somos el grupo de Sin Miedo al Éxito. Nuestro grupo está conformado por Caterina Chávez Álvarez, Luis Alberto Viveros Choque, Marina Alejandra López Villarroel, Laura Yanine, Justiniano Cardoso y Alejandro Prexel Barrientos. Vamos a hablar sobre qué fue la Gran Depresión de 1929. Esta fue la mayor caída de valores en la historia, ya que la economía estadounidense estaba en gran crecimiento cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Como tenía tantas ganancias, eh, la gente los bancos comenzaron a venderles acciones a la gente común, ya que mayormente solamente se le vendían acciones a los banqueros. Gracias a esto, muchas personas empezaron a hacerse ricas de la noche a la mañana con la compra de las acciones. Este, mm, la gente empezó a tener tantas cosas a su poder, tenía tanto dinero en los bancos, tenían de todo. Y en agosto del 2000, en agosto del 29, em, empezaron a darse cuenta que habían vaivenes en la bolsa económica. Empezaron a ver algunas fallas, pero prefirieron no darle importancia a esto porque a la gente le gustó tanto el poder del dinero que prefirieron no darle importancia a esto. Y el 23 de octubre, conocido como el primer golpe, las bolsas empezaron a bajar. Y eh, el 24 de octubre, la gente empezó a vender todas sus acciones. Empezó a vender y esto hizo que se quedaran en quiebra. Así siguieron los días hasta que fue el 29 de octubre, más conocido como el Martes Negro. Aquí fue el crack donde ya toda la economía se había caído en picada. Esto hizo que más de 100.000 personas quedaran desempleadas en menos de una semana. Em, Todo esto provocó que las personas estén en la ruina, no tenían absolutamente nada y esto provocó mucha tristeza, mucha depresión, con lo cual esto también hizo que mucha gente llegara al suicidio. Este martes negro es un indicio de la Gran Depresión, em, ya que afectó a todo el mundo. Se corrió como si fuese una fiebre. Em, Inclusive considera que esto fue el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos países em, usaron la economía de las guerras para salir de esta crisis. Como causa de la Gran Depresión de 1929, eh, están los errores de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta Reserva Federal subió su tasa de interés y esto hizo que el valor de las deudas sean más difíciles para dar o recibir préstamos. También tenemos el establecimiento de aranceles en el comercio internacional. Estos aranceles son impuestos que se pagan a los países para poder importar y exportar bienes. El Congreso norteamericano creó unos nuevos aranceles en 1930. Esto fue con el fin de que los productos extranjeros fueran más caros. Esto para que los productos nacionales sean comprados y así se pueda este, hacer que las empresas produjeran más y se demandara más productos. También tenemos el tema de sobreproducción. Esto, en este tema hubo bastante abundancia de productos en el mercado. Eh, si los clientes no compraban dichos productos que producían los productores, eh, los vendedores tenían que bajar el precio. Y esto hizo que ocurriera una gran pérdida en cada empresa. Y por este tema ocurrió el desempleo. Así que si no había trabajadores con sueldo, no había quien comprara los productos.
también tenemos la inflación crediticia. Esto se produjo por el tema del banco. Los bancos otorgaban créditos a cada persona, pero sin una base financiera. Y esto hizo que varios bancos entraran en quiebra. Efectos de la Gran Depresión de 1929. La depresión tuvo como efectos en casi todos los países ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, entre otros. El comercio internacional descendió entre un 65% y un 66%. Muchas instituciones financieras colapsaron debido a las distorsiones generadas por los créditos de alto riesgo. La crisis económica del siglo XX fue el inicio de la Gran Depresión o caída de la Bolsa de Nueva York. En solo 3 días, más de 100.000 empleos se perdieron debido a la quiebra de los bancos y empresas más importantes de Estados Unidos. El 24 de octubre de 1929 fue el día que se derrumbó la economía de Estados Unidos, que se declaró como el Jueves Negro. 5 días después, el 29 de octubre del presente año, fue el derrumbe total, era una realidad inminente, que se declaró como el Martes Negro. Bueno, yo les voy a explicar sobre la primera solución del modelo keynesiano. Es difícil saber lo que recomendaría hoy con todas las novedades que sus seguidores y críticos han aportado casi 7 décadas después de su muerte, pero altamente probable que no. Keynes incrementaría el gasto del Estado. El Estado gastaría lo que no gastan los agentes privados, porque él cree que el problema es la demanda, que no llega a todo lo que somos capaces de producir. El problema son los trabajadores parados, las máquinas paradas, la importante cantidad de recursos disponibles y sin uso, que se acumulan durante una crisis, disponibles durante una crisis cuando el Estado gaste, por ejemplo, en obras públicas, pagará a las empresas adjudicatarias de las obras y estas a los obreros, a sus proveedores y a quienes le han prestado dinero. Así, los trabajadores tendrán dinero en el bolsillo para gastar, de forma que se incrementará la demanda de las empresas a las que adquieran los bienes y servicios. Esos trabajadores, esas empresas funcionarán a mayor rendimiento y crearán empleo. Como cada consumidor gasta una proporción de lo que dispone, incrementa el gasto de los demás, porque su gasto será renta para otro. Gracias. Bueno, para terminar el tema vamos a hablar de lo que fue la segunda solución de esta depresión. Aquí el que vemos en pantalla es Milton Friedman, que en toda su vida se dedicó a lo que es hablar sobre la crítica del keynesianismo dominante al mediados del siglo XX. Luego, después de esto, incorporó el lenguaje del keynesianismo en su obra, aunque fue muy crítico con las conclusiones de lo que sacó por esta. Lo que hizo Friedman en la segunda solución de este problema, tuvo una alternativa que era lo que es la creación de la macroeconomía. Lo que nos dice que se centra en los factores monetarios y se conoce como el monetarismo. Firma propuso lo que es la política monetaria, ideal para lo que era la expansión suave y gradual de la oferta monetaria. Entonces, por lo tanto, para ir al punto de lo que era la segunda solución que hizo este señor, fue lo que era la contribución en la economía en el tema de su estudio con la función del consumo, a diferencia de Keynes, que decía que el consumo era un periodo que dependía exclusivamente del ingreso del mismo periodo. Friedman postuló que este dependía de los ingresos permanentes, o sea, es decir, del ingreso a un largo plazo. Entonces, este nuevo enfoque que hizo Friedman tuvo un énfasis en lo que eran las expectativas y las proyecciones de los consumidores, que esto fue lo que llegó a corregir la curva de Phillips y introdujo lo que es un rol de expectativa en el modelo. Entonces podemos decir que Keynes y Friedman fueron las dos personas que encontraron una pequeña solución en lo que era esta gran crisis que
empezó en Estados Unidos y terminó afectando en lo que era, fue global, terminó afectando lo que era globalmente. Entonces, queríamos concluir con este tema, que fue algo que nuevamente, repito, afectó a lo que era todo el mundo. Gracias.